antes de Cristo, reinaba el rey Josías, uno de los reyes de los cuales dice la Escritura había hecho lo correcto delante de Dios. Algo interesante de este rey es que él empezó a reinar desde los 8 años, porque su padre Amón había sido asesinado. A los 18 años, Josías entiende la necesidad de restaurar el templo que había sido abandonado, estaba en escombros, estaba en ruina. Y Josías entiende que dentro de todas las remodelaciones, dentro de todo lo que estaba haciendo, también se tenía que arreglar el templo. Diga conmigo, reparar el templo. Pero el templo estaba en escombros, abandonado. Es ahí cuando Josías le pide a uno de sus sacerdotes y a los hombres que estaban construyendo que recojan dinero, ofrendas para arreglar el templo. Recojan ofrendas y entréguenselo a los que saben arreglar, y entre los escombros pues revisen qué es lo que hay que hacer. Cuando yo dije unos minutos atrás, necesitamos unos hombres, unos andamios, los que entienden el lenguaje ya estaban mirando la altura, ya estaban mirando que sí o no. Más de uno lo hizo automáticamente porque entiende el lenguaje de qué hay que hacer para reparar algo. Por ejemplo, esas columnas nos dieron el viernes un piloto, un color en uno de sus bombillitos. Y Sergio me dijo, ese bombillo no es normal que esté alumbrando así. Entonces llamamos a las personas que nos proveyeron estos equipos, a los expertos, y dijeron, mire, ese piloto está indicando que hay un daño y no se puede usar. Eso advierte que hay un daño. Cuando alguien entiende el lenguaje, sabe lo que hay que hacer. Así que Josías llamó a los que entendían de reparación del templo y les dijo, vayan y miren qué hay que hacer, pero hay que reparar el templo. Diga conmigo, hay que reparar el templo. Oh, vaya, que entre los escombros se encontraron unos rollos, porque para entonces la palabra no tenía la estructura que hoy manejamos en los libros, y mucho menos pues digital. Se encontraron unos rollos y empezaron a leer estos rollos y descubrieron que lo que estaba ahí era parte del texto de Deuteronomio. Deutero significa dos o segundo, nomio ley, nomos ley, deutero nomos segunda ley. Lo que encontraron abandonado entre los escombros no era más ni menos que los relatos del capítulo 12 al capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Cuando el sacerdote lee eso, así como cuando usted está haciendo remodelaciones en su casa o está cambiando cosas de un cuarto para otro, o cuando usted se trastea y empieza como a escarbar y de repente encuentra algo de gran valor y usted dice, esto se nos había perdido. ¿Le ha pasado a usted que se le embolata un documento? A mí hace unos meses atrás se me embolató la cédula y yo no la encontraba. Y yo, pero ¿dónde está la cédula? Y busqué y no encontraba la cédula, pero no la pude haber botado. Puse el denuncio, pagué la cédula digital y de repente entre una de las chaquetas estaba en uno de los bolsillos mi cédula y ahí estaba. La palabra de Dios se les había perdido en el mismo templo. La palabra de Dios estaba entre los escombros del templo. Y muchas veces entre nuestros escombros nos olvidamos que ahí está la palabra que necesitamos para la restauración que requiere nuestro corazón.
Escuche bien esto, por favor, y yo le pido al Espíritu Santo que ponga fuego en esta palabra para que le revele lo que a cada uno de nosotros Dios debe hablar. Es muy interesante que Dios compromete al cristiano en su vida espiritual desde su interior. Es decir, Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti. O sea, tú eres responsable de avivarte. No esperes que te aviven, no esperes que te animen, no esperes que te motiven, no esperes que te llamen, no esperes que se abra el templo. Eres responsable de avivar el espíritu que está en ti. El Señor también dijo: de su interior correrán ríos. ¿De dónde? Diga: de mi interior. De mi interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la palabra estaba en el templo, oculta entre escombros, abandonada. Y muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. A veces estamos pensando que alguien nos llame, que alguien nos mande un mensaje, que alguien nos diga algo, que alguien se asome en mi escombro, en mi crisis. Y el Señor se queda mirando, pero si la palabra la has recibido, lo que pasa es que tus escombros no te dejan ver que yo hice un pacto contigo. Muchas veces el silencio de Dios actúa como un examen. Ayer tuvimos aquí una jornada espectacular de liderazgo, evaluando la iglesia, proyectando la iglesia. Y después, cuando vea el cronograma, acuérdese por qué se dio descanso, ¿cierto, Edguitar? Para que no diga que no se dio descanso. Porque el cronograma está impresionante este año para la iglesia. Y algo que el Señor nos decía es: cuando Dios hace silencio, es porque Él está esperando que resuelvas aquello que tienes que resolver con las herramientas que ya te dio. Recordemos que el espacio donde nos congregamos es un colegio. Y los que aquí practican la docencia o todavía están en el colegio, la universidad, y si no está, estuvo, entiende lo que le voy a decir. Para ser promovidos de grado hay que pasar unas pruebas, hay que presentar unos exámenes, hay que hacer unos trabajos. Y en algún momento, colegio o universidad, maestría, especialización, el profesor te puede devolver el trabajo y te puede decir: no es conforme a las indicaciones, no es lo que te estoy pidiendo, estás olvidando esto, qué sé yo, según el proceso. Y uno como estudiante, y mira al profesor como malo, y no, lo que te está dando es herramientas, porque al siguiente nivel las necesitas. Si no adquieres las herramientas en un grado, en el siguiente nivel vas a sufrir. Y cuando Dios te está pasando por una prueba, es porque te está diciendo: te voy a llevar a otro nivel, pero necesitas herramientas para ese nivel. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: voy a pasar a otro nivel, pero antes tengo que pasar la prueba. Y cuando hacemos exámenes, muchas veces en el examen uno le dice a los estudiantes, a todos los estudiantes: silencio, o le anulo el examen. Y el profesor pasa entre los pasillos y nadie puede mirar para atrás, nadie puede mirar para un lado. Cada uno está concentrado en su examen. Y si alguien por allá habla, el profesor mira y de pronto no has entendido que Dios está haciendo silencio a tu lado porque está esperando que resuelvas tu examen, que resuelvas tu prueba. Y cuando el Señor hace un examen es porque ya te dio las herramientas para pasarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ayer observaba un video con Tiago en el mar de un hombre que estaba siendo arrastrado por las olas y no podía regresar a la orilla. Impresionante, lo grababan desde un hotel. Y hay cosas que yo le he enseñado a Tiago, los que han estado conmigo alguna vez en el mar. Tiago se mueve en el mar de una manera impresionante y yo le he enseñado qué hacer. Mira, esto es lo que tienes que hacer si la corriente te lleva, si no tocas el fondo, si una ola te arrastra.
Entonces estábamos mirando con Tiago, mira lo que él está haciendo, está desesperado, está braceando, se va a cansar, no puede, ¿qué es lo que debe hacer él? Entonces Tiago me decía, flotar, tiene que flotar porque se va a cansar, el mar lo va a derrotar y se va a hundir. De repente el hombre empieza a flotar y Tiago y yo miramos, eso es lo que tiene que hacer, flotar. La gente desde la orilla miraba desesperada, pero nadie se podía meter. Poco a poco las olas se fueron acercando hasta que llegaron los rescatistas y los sacaron. Cuando estás en una prueba, nadie se puede meter. Estás pasando una prueba. No te ofendas, no te resientas. La iglesia no te dejó solo. El pastor no te dejó solo. No te olvidamos. Lo que pasa es que el Señor está diciendo, silencio, está en examen. Nadie habla. Él tiene las herramientas para pasar la prueba. El libro de la ley estaba en el templo, pero se les había perdido. Josías sabía que tenía que restaurar el templo, pero no hay restauración genuina si estamos lejos de la palabra de Dios. No hay restauración de los hogares, no hay restauración de la relación entre padres e hijos, no hay restauración de la economía, no hay restauración de la empresa si no se está manejando conforme a la palabra de Dios. Todo será efímero, todo será pasajero, pero cuando encuentras el libro, cuando tienes un encuentro con la palabra y con el Dios de la palabra, entonces la restauración será completa. La restauración será perfecta. Ahora conmigo, segundo libro de Reyes, capítulo 22, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y también puede encontrar esta historia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. La historia de Josías se narra en Reyes y se narra en Crónicas. En este caso vamos a leer los primeros versículos del 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedida, hija de Adayas, y era de Boscar. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Siga conmigo, versículo 3. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulam, al templo del Señor con estas instrucciones: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo. ¿A quién le está dando la indicación Josías? Al sacerdote. ¿Dónde estaba el sacerdote? En el templo. Hay sacerdotes que tienen su templo en ruinas. Hay sacerdotes que tienen el templo en escombros. Hay sacerdotes a los cuales se les perdió la ley, la palabra, en su propio templo. Perdieron las pautas, perdieron las dinámicas. La Biblia habla de un sacerdote que ignoró el pecado de sus hijos y luego muere por culpa del pecado de sus hijos. Hay templos en ruinas porque el escombro del pecado está ocultando la palabra de Dios. Hay templos en ruina porque los escombros están tapando lo que nos lava, lo que nos guía, lo que nos limpia, lo que nos dice qué tenemos que hacer. Por eso yo hoy te digo, como sacerdote, como sacerdotisa de Dios,
revisa tu templo. Y si hay escombros, lo primero que tienes que encontrar es la palabra de Dios. Padre, estorba el pecado de tus hijos. Estorba el pecado de tus hijos. No te hagas el ciego, el sordo ante el pecado de tus hijos, porque esos escombros traen ruina. Hay personas que están viviendo ruina porque no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Muchas veces la ruina viene porque nos alejamos de lo que Dios está pidiendo. Si usted sigue leyendo el libro de Reyes, va a decir que la profetisa le advierte a Josías: viene ruina, viene castigo. Israel se apartó del Señor, Israel se apartó de Dios, Israel olvidó al Señor, y lo que viene para ellos es miseria. Josías rasgó sus vestidos, Josías lloró. Josías decía: ¿Cómo se nos perdió la palabra? ¿Cuándo empezamos a vivir divorciados de la palabra? ¿Cuándo empezamos a tener relaciones que no están conforme a la palabra? ¿Cuándo empezamos a meternos en conversaciones, en espacios, en dinámicas que no están conforme a la palabra? ¿Cuándo empezamos a dirigir a nuestros hijos lejos de la palabra? Y eso solo va a traer ruina, va a traer miseria. Cuando Josías entiende que lo que encontraron ahí era la palabra de Dios, Josías se llena de dolor. Pero no solo era cualquier texto, y aquí quiero detenerme un momento. Hace unos minutos le dije: ¿qué texto fue el que se encontraron? Puntualmente, Deuteronomio, desde el capítulo 16, ¿hasta dónde? Hasta el capítulo 22. No es un dato menor. No era cualquier parte del texto que se les había perdido. Deuteronomio del 16 al 22 contiene el pacto de Dios con Israel. Cuando usted empieza a leer los capítulos del 16 al 22, es el pacto de Dios lo que se les había perdido. Es lo que Dios les decía que iba a hacer con su pueblo. Es lo que Dios le advertía al pueblo que no debían hacer. En esos capítulos Dios les advierte a Israel las consecuencias de la desobediencia. Ahí les está hablando de las primicias para Dios. Ahí les está hablando de qué hacer en la victoria, qué hacer en la derrota, qué hacer en la Pascua, qué hacer con el enemigo, qué hacer con el criado, qué hacer con las cosechas. Ni más ni menos que el pacto de Dios estaba perdido entre los escombros. Cuando olvidamos el pacto de Dios en nuestras vidas, empezamos a vivir entre escombros, empezamos a vivir entre miseria, empezamos a vivir en ruina. Y no solo vivimos nosotros en ruina, sino que permeamos a otros con la ruina de nuestros corazones. Vivir una vida lejos de la palabra es involucrar a quienes me rodean de las consecuencias que son para mí. El problema del pecado, el problema de la desobediencia es que las consecuencias las vivo yo, pero también la van a vivir mis hijos. Va a afectar a mi esposa. Si cada que recibo el salario entro en un egoísmo, en una soberbia, y este sueldo es mío, y este dinero es mío, y yo hago con él lo que yo quiera, y usted no me pida cuentas porque es mi plata, y no hago lo que corresponde a la Escritura, y no soy correcto en el manejo del dinero, va a haber miseria en mi casa. Si tomo decisiones financieras sin orar, si no son dirigidas por Dios, si no consulto con mi familia, va a haber miseria en mi casa. Yo no necesito consultarle a Jacqueline para gastar 20,000 pesos, para tomarme un café con alguien, para invitar a alguien a un helado. Yo no necesito llamar a Jacqueline y decirle: amor, tengo 20,000 pesos, ¿me puedo tomar un capuchino? No. Pero si son 200,000, si es 1,000,000, yo sí necesito hablar con Jacqueline: amor,
¿Estás de acuerdo con que hagamos esta inversión? ¿Estás de acuerdo con que hagamos este gasto? Porque ya no son 20,000 y mi decisión va a afectar mi hogar, va a afectar a mi esposa, va a afectar a mis hijos. Si no aprendo a consultar a Dios cómo mover el dinero, si no aprendo a consultar a Dios cómo educar a nuestros hijos, entonces los vamos a golpear, los vamos a maltratar, vamos a sembrar en ellos odio, resentimiento, porque confundimos la corrección con el maltrato, confundimos la corrección con la humillación, confundimos la corrección con la formación y vamos a tener fruto amargo. Para bien o para mal, cada quien come de lo que cosecha. Y si no le gusta lo que está cosechando, cambie la semilla, porque si sigue sembrando lo mismo, va a seguir cosechando lo mismo. Hace un tiempo hablamos de un caso con mi esposa, de un hombre que en una condición crítica está solo, y nosotros fuimos a verlo al hospital solo, y yo le preguntaba por sus hijos, solo, absolutamente solo. Le pagaban a alguien que no era de su familia para que le acompañara al hospital. No conozco el pasado de esta persona, y con Jacqueline es que raro, que extraño. Algo debió pasar que ni sus hijos lo quieren venir a ver al hospital. Algo debió pasar, algo ocurrió, que ahora esto es lo que está cosechando. Cuando vivimos vidas lejos de la palabra de Dios, la cosecha será amarga, será ácida. Cuando no dirigimos nuestros hogares conforme a la palabra de Dios, vamos a destruirlos. Nuestro ministerio, servidores, líderes, chicos de la alabanza, si decidimos servirle a Dios, si decidimos consagrarnos para el Señor, entonces habrá momentos difíciles en nuestra vida, habrá momentos complicados donde nuestra fe sea puesta a prueba, habrá momentos donde algunas personas no entiendan por qué hacemos lo que hacemos. Pero si lo hacemos conforme a la palabra de Dios, vendrá bendición aún para aquellos que no creen en lo que estamos haciendo. Si usted tiene un hijo que es adorador, si usted tiene un padre que sirve a esta iglesia, si usted tiene un abuelo que siembra, que diezma en esta iglesia, si usted tiene un nieto que hace parte de alguno de los ministerios de esta iglesia, déjeme decirle, usted va a ser bendecido gracias a una persona que está siguiendo las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Josías lo entendió. El pueblo va a sufrir la ira de Dios porque se nos olvidó la palabra. Se nos olvidó la palabra. Se nos olvidó vivir conforme a la palabra del Señor. Pero Josías reacciona, entiende el pacto, y eso hace que él rasgue sus vestidos, eso hace que él llore y le pida a Dios perdón. Amados, que tus escombros no oculten tu pacto con Dios. Que tus escombros no oculten tu pacto con Dios. Que tus crisis no te hagan olvidar que hay un Dios que hizo un pacto contigo. Que el día que tu petición no sea contestada como tú querías, en medio de tu reclamo, no olvides que Él hizo un pacto contigo. Y a veces la respuesta de Dios también puede ser no. No. Estamos viviendo una etapa muy linda, o por lo menos yo como padre con Adaya, porque ahora me busca para todo, y si hay algo que le hace el hermanito, va y me busca y a poner quejas, ¿no? Y ya, y me lleva y me coge la mano y que haga algo yo por ella. Tiago es un hermano espectacular, una cosa. Y a veces Tiago le está diciendo no, porque lo que va a coger le va a hacer daño, se va a herir, se va a golpear la cara. Y yo le digo a Daya, no.
y llora y hace pataleta. No, así llores, no. Así hagas pataleta, no. Dios no tiene que decirte sí a todo. Dios no tiene que decir sí a todo. Llore, pataletee, desahóguese. Yo también lo hago. Pero después de yo pasar mi pataleta y llorar, yo digo, uy, qué vergüenza con Dios, yo pataleteando por ahí. Uy, no, qué pena, Señor. Tanto que tú me has bendecido y por esto yo me voy a amargar. Que tu crisis no te haga olvidar que Dios hizo un pacto contigo y lo va a cumplir. Lo que pasa es que en el cumplimiento del pacto de Dios en tu vida, algunas veces también tendrá que decirte no. El no también es una respuesta de Dios. Acepta el no de Dios. Recibe el no de Dios. Hay gente que está llevando cargas muy fuertes y a veces yo no sé qué decirles. A veces prefiero no decir nada porque por ahí usan mi palabra para... El pastor dijo, ¿cierto? Pero creo que algunas personas van a durar mucho tiempo con ciertas cargas y a lo mejor esa ya es la respuesta de Dios. Caminarás con eso. Cargarás con eso. Jesús le dijo a sus discípulos: cada uno tome su cruz y sígame. Su cruz. En esto Jesús fue muy sabio. Ni Jesús toma su cruz. Cada uno tome su cruz y sígame. El pacto Dios lo va a cumplir, pero tienes que encontrarlo en medio de tus escombros. Sacerdotes, busquen la palabra de Dios. Busquen la palabra del Señor y encuentren aquello que Dios prometió, la esperanza. Este año de palabra y fuego, como nunca, tenemos que ir a la palabra del Señor. Déjame una diapositiva que tiene un texto ahí. Siga, por favor, avanza más. Eso, déjame ahí. Porque ahí tomé algunos pasajes de Reyes. Si lo puede leer, si alcanza a leerlo, dice así: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Se dolió Josías. Y luego le dijo al sacerdote: ve y busca a la profetisa. Busca a la profetisa. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que he hallado. ¿Qué fue lo que hallaron? Deuteronomio del 16 al 22. ¿Y qué tenía ese pasaje? El pacto. ¿Y qué decía el pacto? ¿Qué pasaría si se apartaban de Dios? ¿Y qué pasaría si vivían conforme a Dios? Así que Josías dice: esto es grave. Esto es grave. Lo que acabamos de encontrar es grave. Pregúntenle a Dios qué va a pasar, porque si yo leo esto, la embarramos. Si yo leo el pacto, fallamos. Si yo leo Deuteronomio, va a decir Josías: nos metimos en un problema, no hemos cumplido. Pregúntenle a Dios, por favor, ¿qué va a pasar? Hay personas que le falta rasgar sus vestidos delante de Dios. Hay personas que les falta rasgar sus corazones. Por favor, no vaya a salir ahora destruyendo su ropa, no, su corazón. Señor, debo reconocer que no estoy llevando las cosas como dice tu palabra. Debo reconocer que estoy viviendo bajo mi propia opinión y no bajo tu sabiduría. Debo reconocer que me he apartado, Señor. Eso es lo que está haciendo Josías. Vaya, pregúntele: por cuanto me dejaron, dice Jehová. Aquí es la respuesta de Jehová a través de la profetisa: por cuanto me dejaron, me provocaron, mi ira no se apagará. La respuesta de Dios fue:
contundente. O sea, no es culpa de Dios que te apartes de la palabra. No es culpa de Dios que yo decida vivir una vida que no es conforme a la palabra. Dios fue muy claro: me dejaron, me provocaron. Mucho cuidado cuando muchas veces somos conscientes de que estamos haciendo algo mal y lo seguimos haciendo. Porque la ira de Dios también puede llegar sobre nosotros. Muchas personas a lo mejor lo que están viviendo es la consecuencia de haberse apartado a Dios, y luego culpan a la iglesia, luego culpan al pastor, luego culpan a los líderes, culpan a Xiomara, ¿cierto? Dice así, hablando Dios a Josías: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová y lloraste en mi presencia, yo te recogeré. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios le dijo a Josías: y tus ojos no verán nada de la calamidad que viene para Judá, y morirás en paz. Pero porque tú te humillaste y volviste a la palabra de Dios. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra, y que el fuego del Espíritu Santo nos revele los misterios del pacto que Dios hizo con su pueblo. Ayer comenté una experiencia que viví hace unos días. No la voy a contar toda aquí porque no vino ayer. Pero hace unos días yo tuve una crisis y lloré porque esperé en Dios para algo, y yo estaba confiado en Dios, y la respuesta de Dios para eso fue no. Y yo estaba ya en la casa de la pastora, y yo estaba, ¿qué pasó? Listo, Señor, lo acepto. Ya. Tu respuesta fue no. Lo acepto. Al otro día, en cuestión de horas, estaba en un lugar espectacular. Y yo miraba ahí, yo decía, qué vergüenza con Dios. De verdad, qué vergüenza con Dios. Cuántas bendiciones me ha dado Dios. Cuántas cosas Dios me ha dado. Y yo me voy a enranchar con Dios solo por un momento en el que tengo que aceptar su voluntad. Tenemos que humillarnos delante de Dios, porque a veces creemos que podemos manipular a Dios porque le servimos, porque predicamos. Yo decidí darle mi vida al Señor, pero eso no es una mesa de negociación con Dios. Yo no puedo decirle al Señor: porque te sirvo, tú tienes que hacer por mí. O sea que ahora Dios me debe a mí. No. Josías se humilló, rasgó su corazón. Así que yo le invito a que usted y yo volvamos a la palabra del Señor. Hace unas semanas yo envié a través del grupo de la iglesia el programa diario de lectura de la palabra de Dios. Vaya al grupo, muéstramelo ahí por favor. Creo que fue lo último que te envié, Iván. Y organizamos un documento para que usted y yo podamos comprometernos todos los días a leer la palabra de Dios. Y si usted nos sigue en redes, algunos días intencionalmente me senté frente al celular a leer la palabra de Dios, conforme a esa dinámica, para animarle a que usted también lea la palabra. Y no me demoré 20 minutos.
No me demoré 20 minutos leyendo lo que me corresponde a cada día. Y si algún, por ahí Paula se conectaba, ¿no? Paula se conectaba por ahí. Nómbreme, pastor, nómbreme, conectes. Y meditaba y dialogaba con la palabra. No me demoré 20 minutos leyendo la palabra. 20 minutos. 20 minutos. ¿Cuántas horas usted se clava en una serie de Netflix? Digo usted porque a mí no me gustan las series. A mí resuélvame el problema en 2 horas. A mí no me tenga ahí temporada, excepto lo de Chosen, esa sí me la vi como 4 veces. Para mí en 2 horas resuélvame. Se murió, se casó, la enterraron, qué pasó y ya. Pero eso es que siga y que siga y que siga, y después de 3 temporadas que espere la 4, eso no es conmigo. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a las redes sociales? A las redes sociales. Y dele, 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 y dele. 20 minutos para leer la palabra de Dios. 20 minutos. 20 minutos. Ah, pastor, es que usted lee rápido. Bueno, 30 minutos para usted. 30. Propóngase leer la palabra del Señor. Haga un compromiso delante de Dios. En el capítulo 23, póngase de pie, por favor. Hay algo que Josías hace. Coja su Biblia, por favor. Tenga su Biblia ahí en la mano. Y si lo que tiene es una aplicación, pues abra la aplicación en su celular y tome la aplicación ahí. Capítulo 23 de Reyes dice: entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá, ¿cuántos? Todos. Y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá. Y todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor, de que siempre los seguirán y cumplirán sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirán las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Si usted lo quiere hacer conmigo hoy, nuestro primer servicio del año, nuestro primer culto del año, yo quiero hacer un pacto con Dios que este año vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Porque Josías decidió hacer un pacto. Todos vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo lo invito. Usted decide si acepta la invitación. Y si usted quiere aceptar la invitación, ya me puedes acompañar en el teclado. Entonces, a los hombres
Les invito a que digan: Señor, yo voy a empezar a vivir en mi hogar conforme a la palabra de Dios. A las mujeres, esposas: Señor, yo voy a ser una mujer conforme a la palabra de Dios. A los hijos, yo les invito a que ustedes digan: voy a ser un hijo conforme a la palabra. Voy a honrar a mis padres conforme a la palabra de Dios. A usted que es empresario, yo le invito a que usted diga: voy a llevar mi empresa conforme a la palabra de Dios. Yo le invito a que usted le diga al Señor: voy a llevar mis finanzas conforme a la palabra de Dios. Voy a ser un jefe, un empleado, un supervisor, un coordinador conforme a la palabra de Dios. Voy a ser un líder, un ministro, un servidor conforme a la palabra de Dios. Señor, yo te pido que nos permita llevar una iglesia conforme a la palabra de Dios.